A todos, voy a ir directo a ciertas cosas, ¿no? Vine en avión desde Madrid, yo soy de Madrid, no soy de aquí, y pues me llamó mucho la atención que en mi tarjeta de embarque pues aparecía un dato, ¿no? Un dato que era pues que la huella de carbono de mi viaje eran 75 kilos de CO2, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me hizo pensar, ¿no? Que primero que las líneas aéreas en este momento estén dando ese tipo de información, ¿no? Que es una información muy interesante, y me hizo ver que, bueno, que de dónde había salido esa información. A poco que veas, pues bueno, pues ves que hay un factor de emisiones para vuelos cortos que son de 154 gramos de CO2 por pasajero y kilómetro, y pues bueno, con los 484 kilómetros que hay entre Madrid y Santiago, pues bueno, pues ahí hacían un cálculo que era el cálculo que me daban. Pero también descubrí que no era solo eso, ¿no? Que cuando hablamos de vuelos, pues bueno, pues la atmósfera en altitud es mucho más sensible que la atmósfera a nivel del suelo. Entonces no solo había que contar eso, ¿se me oye bien? Sí, ¿no? No solo había que contar eso, sino que había que tener en cuenta también una cosa que se llama el forzamiento radioactivo. Es decir, todas esas emisiones que no son solo CO2, sino que también es NOx, pues son también muy contaminantes, y había un equivalente en CO2, que además el vapor de agua que suelta el combustible pues forma esas estelas que vemos, que forman nubes, que son difíciles de disipar y que por lo tanto contribuyen al calentamiento. Y luego además, pues bueno, pues que hay otro tipo de cúmulos y de cosas que en las emisiones hacen que no solamente se cuenten esos 75 kilos, sino que añadimos un factor que es el índice de forzamiento radioactivo, que suele estar entre 1,7 y 2, y que aquí pues bueno, hemos escogido una media, un 1,9, para ver que mi viaje fueron 141 kilos de CO2. Esas fueron las emisiones y la huella de carbono de mi viaje, de mi asiento yo mismo. Podía haber venido andando, a Santiago hay muchos que vienen andando, pero bueno, no era el plan. Entonces, pero sí me hizo pensar que quería buscar algo que, pues no sé, una referencia un poco más clara, ¿no? Entonces pasé a ver, pues, cuál es la huella de un trayecto normal, ¿no? Que hacemos muchos. El ir al trabajo, 20 kilómetros en un coche normal, un coche diésel, ¿vale? Que tiene un consumo medio de 5,5 litros y que tiene, pues eso, un factor de emisión diésel, que también lo miramos por ahí, que eran 2,52 kilos de CO2 por litro, y pues bueno, pues ese viaje pues serán, pues bueno, pues sí, 3 kilos de CO2, no es ni mucho ni poco, no sé, ¿qué es? Me planteé, si yo hubiese venido en coche desde Madrid, ¿cuánto hubiese sido? Pues si hacemos los cálculos viene a ser más o menos esos 75 kilos de huella de CO2, igual que en el avión, pero claro, como aquí lo hacemos a nivel del suelo, no hay que aplicar ese índice de forzamiento radioactivo. Pues bueno, pues mira, como referencia me pareció interesante, ¿no? Mantener esa referencia, 3 kilos por esos 3 kilos de CO2, por esos 20 kilómetros de coche. Y luego, pues eso, también me planteé que cómo afecta eso, sobre todo ese transporte, cómo afecta a cosas como el consumo de cosas, ¿no? Una naranja. Y pues bueno, pues una naranja tiene pues eso, su coste de producción, que es igual que sea en un sitio que en otro, más o menos es igual, pero lo que sí influye mucho en la naranja es de dónde me traen la naranja. Aquí en Santiago, si me la como siendo de Valencia o si la naranja viene de Sudáfrica, depende del momento, es de un sitio o de otro. Y es verdad que pues, en el caso de Valencia el transporte supone un 14% de la huella de carbono que implica, mientras que si me la traigo de Sudáfrica supone mucho más, un 42%. Entonces es interesante, es algo que ya sabíamos, pero bueno, que podemos cuantificar. A ver, si hablamos en naranjas, pues supone que más o menos, pues no recuerdo exactamente, pero eran como haciendo, el equivalente era como, no sé si eran 33 naranjas de Valencia para hacer 1 kilómetro de coche y 22 de Sudáfrica para ese kilómetro. Bueno, no, pero aquí entramos ya un poco en pensar en otras cosas. ¿Cuál es la huella de carbono de cosas tan interesantes o tan usuales como puede ser, oye, pues vernos la serie de Netflix de turno, vernos un capítulo, ¿no? De una serie de Netflix? Me parecía interesante ver eso, y eso es un poco lo que ahora dentro de muy poquito vamos a enlazar.
Pues bien, pues hay consumo en dos partes. Primero en la televisión en la que lo ves, o sea, lo ves en una televisión que consume energía, que bueno, que tenemos televisiones buenas, televisiones de plasmas, de LED y tal, que consumen muy poquito, 100 vatios una hora, no es nada. A nivel de huella de CO2 son 28 gramos, casi nada. Pero eso sí, queremos ver la serie La Casa de Papel bien, a alta definición, 4K, no sé qué, y eso hay que transmitirlo. Y eso se transmite desde esa nube y, pues bueno, me tiene que llegar a mí, lo tengo que ver. Eso son aproximadamente 7 gigas, ¿vale? Y cada uno de los gigas tiene un coste de unos 70 gramos de CO2 pues eso, de transmisión. Luego, entonces, el transmitir esos gigas, esos 7 gigas, puede ser, pues eso, 490 gramos de CO2. Todos los datos que estoy dando son siempre más o menos aproximados, pero sí nos hacen ver un poquito cuál es realmente la magnitud de estas cosas, ¿no? Entonces, esos 490 gramos más el soporte donde lo veo, que puede ser la tele, pues son unos medio kilo de CO2 por ver un capítulo de Netflix. Pues bueno, tampoco es gran cosa, ¿no? La historia es que, pues bueno, que además de eso, muchas veces ves el capítulo tú solo, porque a veces tu hijo adolescente está viendo otra cosa, que también es otro capítulo de Netflix, pero lo está viendo en su propio dispositivo, que es el móvil. Entonces, no sé, y ahí, pues bueno, y somos muchos los que vemos el mismo capítulo de la serie y muchas cosas. Entonces, es verdad que, como todo, pues, al final, esa huella de CO2 de ese servicio digital es importante. Estamos hablando que un capítulo de vídeo son 7 gigas, pero también de vez en cuando, pues bueno, pues mandamos imágenes por WhatsApp. Tenemos el grupo de WhatsApp de 20 amigos y les enviamos una foto. Una foto y que, bueno, que hacemos el cálculo. Aquí sí que hay una diferencia entre si estás en una red de fibra, en un wifi, o si o si te descargas la fotografía a través de la red 5G. Hay una pequeña diferencia, pero bueno, pero lo que está claro es que es una transmisión de esos 2 megas hacia la red y luego tus 20 amigos que se la descargan. Entonces son 21 veces lo que has movido esos 2 megas para arriba y para abajo. Bien, esa operación pues no es gran cosa, es 1 gramo si lo hacemos todos bajo una red wifi y supone pues 1,5 gramos si lo hacemos a través de la red móvil del 5G, pues no es gran cosa. Pero ¿cuánto no se puede llegar a viralizar un meme? ¿Cuántos millones no habremos visto ciertos memes que podemos tener todos en mente? O sea, si lo pensamos un poco, realmente, pues bueno, es poco, pero todos tenemos WhatsApp, todos tenemos acceso a esto y realmente, pues bueno, pues el consumo es grande. Además de todo esto, pues bueno, hay muchos servicios digitales. Aparte de todo lo que hemos estado viendo hoy, de digitalizar la energía, yo quizá con esto, pues bueno, pues hay muchos otros servicios, ¿no? Los juegos, que son a veces súper importantes, pues bueno, para viajes, informes médicos, gestiones con la administración, bancos, son un montón de servicios digitales que todos usamos y que hoy por hoy, en 2025, seríamos incapaces de vivir sin ellos, forman parte de nuestra vida. Entonces, aquí hemos estado hablando de digitalizar la energía, ¿no? Pues, y hemos estado hablando y se hablaba de que, pues bueno, de que conseguíamos, que había muchos datos en la nube y que los veíamos y que los utilizábamos y que los gestionábamos. Pues esto es igual, estos servicios digitales están en la nube. El lenguaje es un poco traicionero. Hemos hablado de la nube es ese ente blanco, etéreo, esponjoso, limpio. Y es verdad, pero seamos realistas, esa nube y esos datos están en unos servidores y esos servidores son unas fábricas grandes donde hay un montón de servidores que nos permiten tener esos servicios digitales, están ahí. Entonces, si vemos esas fábricas, que son los centros de datos, y los vemos descontextualizados, efectivamente vemos que son unas fábricas enormes que consumen mucha energía porque efectivamente son muchos los servicios digitales que nos proporcionan. Y oye, servicios digitales maravillosos, que a mí hay series de Netflix que me han cambiado la vida. Entonces, todos esos servicios digitales están ahí y requieren que esos servidores sean alimentados con energía y que sean refrigerados. Entonces, bueno, pues a raíz de eso sí que es verdad que ha habido mucha
Pues bueno, pues se habla de que consumen mucho agua, consumen mucha energía. Primero desmintamos lo del agua. En España, actualmente, todos los centros de datos tienen circuitos cerrados de refrigeración. Es decir, no consumen agua. Todos los motores de nuestros coches necesitan agua para refrigerarse y no estamos inyectándoles agua continuamente. Hay un circuito cerrado que se refrigera. Pues los servidores de los centros de datos son exactamente iguales. No tienen una refrigeración continua, tienen un circuito cerrado y no consumen mucha más agua que otras industrias. Es decir, se rellena una vez y ya está. En cuanto a energía, pues sí, consumen mucha energía. Además, son muy particulares en temas de energía. O sea, es muy costoso que esos servicios digitales que nos están dando, sean servicios digitales que se interrumpan en algún momento. Todos lo hemos visto. O sea, se cae el WhatsApp y sufrimos todos. Y no solo WhatsApp, hay cosas quizás mucho más relevantes que no se pueden caer. El sistema de control aéreo de un aeropuerto, muchísimas cosas. Es decir, esos servicios tienen una protección especial en cuanto a alimentación energética. Es decir, normalmente todos esos servidores tienen una doble acometida. Es decir, se alimentan energéticamente por dos lados. Y además, cada uno de esos lados, y ahí entramos nosotros, tienen que estar protegidos con una energía de backup, grupos electrógenos. Ahí es donde entra GENESAL. Nosotros lo que hacemos es proporcionar grupos electrógenos para que si alguna de esas acometidas que alimentan los servidores que nos dan a nosotros los servicios digitales falla, nuestros grupos electrógenos van a estar ahí. Entonces, los grupos electrógenos de alguna manera son, la salvaguarda de todo eso. Cuando todo se apaga, nosotros estamos ahí encendiendo el futuro. Y además, como esos grupos electrógenos, dentro de todo el consumo de energía, han tenido mala prensa. ¿Mala prensa por qué? Porque es verdad que puede consumir mucha energía esos servidores, pero cuando se ve humo es cuando arrancan los grupos electrógenos. Los grupos electrógenos que hay ahí, que la mayor parte del tiempo, y lo más deseable es que estén parados, de vez en cuando hay que arrancarlos para ver que están ahí, que funcionan. Se arrancan en pruebas. Cuando los arrancas en pruebas, efectivamente, a ver, es un motor, como cuando arrancas tu coche, sale humo. Eso ha creado muy mala prensa y, de hecho, ha habido muchos intentos de intentar hacer desaparecer los grupos electrógenos de los centros de datos. Pero hoy por hoy, todos los centros de datos, aquí en Europa y en Estados Unidos, llevan grupos electrógenos como backup, porque es el seguro de vida para esos servicios digitales que nosotros tenemos. Los llamamos o decimos que son silenciosos e invisibles porque es que el 99% del tiempo esos grupos electrógenos están ahí solamente para proteger, pero ni hacen ruido ni se ven, ¿vale? Son de alguna manera, más que backup, son el backbone, la columna vertebral de todos estos sistemas digitales. ¿Y qué hacemos en GENESAL? Pues en GENESAL lo que hacemos es efectivamente tener sobre todo muchísima ingeniería para que todos esos centros de datos que son bastante especiales pues puedan tener el servicio de backup que necesitan en cada momento. Nosotros lo que tenemos es un compromiso fuerte, ya puesto que somos conscientes de que es muchísima la energía que necesitan y el consumo y la huella de CO2 de esto. Nosotros tenemos un compromiso con la sostenibilidad y ese compromiso lo hemos llevado a cabo y lo hemos concretado en la certificación de la ISO 14006 con el ecodiseño. El ecodiseño, o la forma de ecodiseño, consiste básicamente, y tengo aquí la nota que se me va, pues bueno, consiste en un rediseño de todo nuestro proceso productivo, es decir, de alguna manera replantearnos la producción de nuestros equipos y ver dónde podemos mejorarlo desde el punto de vista de la sostenibilidad. ¿Cómo? Pues sustituyendo materiales, unos materiales por otros que o bien puedan ser más ligeros o bien que simplemente sean más sostenibles. Buscar siempre donde se pueda utilizar materiales sostenibles. Luego, sobre todo, mejorar la circularidad. Esto es, los materiales que forman nuestros grupos electrógenos, siempre que se pueda, van a ser reciclables. Eso siempre le va a dar más vida. Y luego, también, importante, que nuestros grupos electrógenos estén preparados para el uso de combustibles limpios. Supongo que todos habréis oído hablar del HVO,
que es un combustible que consigue que la huella de carbono, de CO2, sea solamente el 10% si lo comparas con el diésel. O sea, hay una reducción del 90% en huella de CO2. Nuestros equipos están preparados para utilizar ese tipo de combustibles. Entonces, con todo esto, ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso está ahí y, sobre todo, formación. Es muy importante formar a la gente y formar a todos nuestros... ¿Ya? Es muy importante formar a todo nuestro personal para que contribuya en este ecodiseño. Con ello lo que conseguimos, sobre todo, es bajar la huella de carbono. Hemos conseguido disminuir en ciertos componentes de los grupos electrógenos hasta un 75% de emisiones en ciertos componentes. Es importantísimo la circularidad y luego, sobre todo, nuestros grupos electrógenos tienen que trabajar muchos años. Es importante la durabilidad. O sea, el acabar con la obsolescencia de las cosas y los componentes. Cuanto más dure, realmente menos va a ser la huella de carbono. Entonces, pues bueno, pues lo normal es que un grupo electrógeno, trabajando además en emergencia, que trabaja 10 horas al año, pues bueno, pues dure hasta 40 años. Lo demás os lo he contado, que nos vamos para atrás. Y por último, esto no es solo Genesal quien lo está haciendo. Pertenecemos a Europgen. Europgen es la Asociación de Fabricantes de Grupos Electrógenos Europea, y es algo, vamos, es una tendencia de todos nosotros. O sea, en 2025 Europgen ha publicado un manifiesto en el que realmente pues, destaca la necesidad y, bueno, y la importancia de los grupos electrógenos de emergencia como seguro contra esos fallos eléctricos que tiene la red, como lo que pasó aquí el 28 de abril, ¿no? Es un seguro de que todos los servicios que están protegidos con grupos electrógenos pudimos ver y comprobamos que funcionaban. Y sobre todo, que el grupo electrógeno en el fondo, cuando trabaja como emergencia, trabaja muy poco. Trabaja en general, la media, y son datos concretos, datos medidos, no suele trabajar más de 10 horas al año. Y son horas que trabaja en pruebas, ¿vale? Que si nos fijamos en un centro de datos, la mayor parte de la huella de carbono del centro de datos se produce durante la construcción. La construcción supone el 70% de la huella de carbono del centro de datos. Toda la vida útil del grupo electrógeno durante esa vida del centro de datos no supone más que un 3 o un 4%. Entonces, realmente, claro, como de vez en cuando se arranca sale humo negro, pues tiene mala fama. Pero en el fondo no es más que eso. Entonces, básicamente, Europgen lo que pretende con ese manifiesto es hacer ver que los grupos electrógenos para los centros de datos no es algo negativo, sino que realmente es aquello que protege un poco toda esa sociedad digital a la que nos encaminamos. Y como se ha acabado el tiempo, bueno, como hemos dicho, mi nombre es Jesús Santos, el director del Departamento de Centros de Datos de Genesal, y pues bueno, agradeceros las jornadas y creo que ya conmigo terminamos. Así es que muchas gracias.